Si les parece bien, señorías, comenzamos con esta sesión. El primer compareciente es don Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, que es el expresidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por Houston. El señor Manrique de Lara cuenta con una larga trayectoria profesional como empresario de actividades de turismo, ocio, inmobiliarias y distribución de aguas en Canarias. Asimismo, ha ostentado diversos cargos en organizaciones representativas empresariales de Canarias, como por ejemplo la presidencia del Círculo de Empresarios de Gran Canaria en 2 ocasiones o la presidencia de la Confederación Canaria de Empresarios, de la que hoy mantiene el cargo de presidente de honor. Como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y miembro activo de varias organizaciones claves como el Consejo Empresarial España-África, el Círculo de Empresarios, Proesca, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Patronato de Turismo de Gran Canaria, ha participado en la organización y participación en numerosas misiones comerciales, foros, seminarios y reuniones de alto nivel con gobiernos, sindicatos y patronales. Para esta comisión de estudio, señor Manríquez de Lara, es un honor recibirle y conocer sus aportaciones desde la perspectiva de su experiencia profesional y en organizaciones empresariales, considerando muy valiosas sus aportaciones de cara a una revisión del régimen económico y fiscal de Canarias. Y para que lo sepa, comenzamos con su intervención, que dispondrá de un tiempo de 15 minutos, prorrogables a otros 5 minutos más. Después intervendrán los grupos parlamentarios por un tiempo de 3 minutos y finalmente usted cerrará con un tiempo de, si mal no recuerdo, 10 minutos más 5 minutos que se le otorgará en el caso de que usted lo necesite. Pues sin más, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, agradezco la invitación que he recibido para participar en esta comisión de estudio sobre la revisión del régimen económico y fiscal de Canarias. Comparezco con ilusión en mi calidad de empresario y participante activo de la sociedad civil y organizaciones empresariales. Lo haré tratando de seguir 3 principios que me motivan y procuro que siempre me acompañen: independencia, sentido del Estado y lealtad institucional. Espero contribuir al enriquecimiento del relevante dictamen que se espera de esta comisión. Les animo a debatir, analizar y concluir con rigor científico sobre las competencias que tienen asignadas. Voy a empezar poniendo en valor la importancia de nuestro régimen económico y fiscal, de nuestro fuero histórico, denominación esta última que creo debemos generalizar e incorporar a los textos legales y, sobre todo, a nuestra labor de divulgación y concienciación. Creo que no debemos tener reparos en denominar Fuero Histórico de Canarias al conjunto de leyes y normas que reconocen la singularidad geográfica, económica y social de Canarias dentro de España y la Unión Europea, con el objetivo de compensar las desventajas derivadas de la insularidad, la lejanía del continente y la fragmentación territorial para garantizar la igualdad de oportunidades respecto al continente. Quiero también agradecer el trabajo que se hace desde este Parlamento de Canarias en la búsqueda de consensos, consiguiendo que lo que de aquí sale sea defendido por toda la sociedad como lo que es, algo nuestro, un derecho irrenunciable con su origen en la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, que ha ido evolucionando y adaptándose a lo largo de la historia hasta su modelo actual. Les animo a leer y poner en valor el trabajo realizado por la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida por Salvador Miranda Calderín, donde tenemos a nuestra disposición, gracias al generoso trabajo de un amplio grupo de investigadores, lo que son los cimientos de nuestro REF. Construir sobre ellos nos dará solidez y estabilidad. Creo que podemos decir que la norma actual tiene sus antecedentes en la Ley de Puertos Francos de 1852, promovida por Bravo Murillo. Ahí comenzó una etapa que empezó a forjar nuestro carácter comerciante y portuario, reforzándose además la idea de no aplicación de aranceles ni tributos peninsulares, idea que deberíamos mantener a fecha de hoy. Se nos dotó de herramientas que pretendían que los canarios seamos tan libres y capaces de tejer nuestro futuro como cualquier otro español. Desde entonces demandamos compensaciones, no subsidios, porque queremos y podemos ser los dueños de nuestro futuro. Desde entonces hemos vivido etapas de mayor o menor respeto a nuestro fuero histórico, coincidiendo las etapas de menor respeto con las de mayor pobreza y emigración desde Canarias. En momentos más recientes
Hemos avanzado en el fortalecimiento del reconocimiento de nuestro fuero a partir de 1972, año en el que se aprobó por primera vez un REF moderno y sistematizado, pero especialmente a partir de 1978, con el reconocimiento constitucional, y de 1982 con la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, que reconoce específicamente el REF como parte estructural de la identidad y autonomía de Canarias. Con esas bases consolidadas, hemos reforzado nuestra posición desde la consideración por parte de la Unión Europea de Canarias como región ultraperiférica en 1991 hasta la última actualización y blindaje del REF en 2018, separándolo del sistema de financiación autonómica para garantizar que sus recursos no dependan de decisiones del Estado y reforzando su valor como derecho propio de los canarios, con rango de ley orgánica en aspectos esenciales. Hoy tenemos un REF consolidado y vigilado y que sigue siendo clave para la competitividad de las islas. Está en revisión constante, requiere diálogo continuo con Bruselas y debe adaptarse a los nuevos retos: digitalización, sostenibilidad, transporte, energía y transformación económica que garantice a los canarios formación, atención sanitaria, acceso a la vivienda y otras condiciones básicas que no limiten a los individuos que puedan elegir y decidir con libertad y en igualdad de condiciones sobre su proyecto de vida. El nombramiento por primera vez de un comisionado del REF es un hito histórico que valoramos y defendemos desde la sociedad civil. El primer comisionado está jugando un papel relevante en la divulgación, análisis y valoración del REF existente, algo fundamental para tejer los mimbres del REF que necesitaremos en el futuro. El nombramiento, a su vez, refuerza y promueve el importante papel que históricamente ha jugado y que quiere seguir jugando la sociedad civil en la defensa de nuestro fuero histórico. El trabajo del comisionado será clave para la actualización de nuestro fuero, para que siga siendo una herramienta básica para la compensación de nuestra ubicación ultraperiférica, disposición archipelágica y tamaño reducido. Muchas veces dedicamos mucho tiempo al REF actual, incluso para criticarlo abiertamente desde nuestra tierra, y eso es el resultado de una visión del REF como herramienta que favorece a algunos perjudicando a otros. Esta comisión es muy relevante para que esa realidad deje de existir en el futuro. El consenso, que estoy seguro se alcanzará, debemos defenderlo todos los canarios de forma inequívoca desde cada una de nuestras responsabilidades. Pero debemos hacer algo más. Debemos seguir sin interrupción buscando nuevos consensos que se adapten a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad y nuestra economía. Sin olvidar que nuestro fuero debe proporcionarnos un conjunto de herramientas que no son un fin en sí mismo, sino que están al servicio de las necesidades de las personas que componen la sociedad y de su proyecto de vida individual y colectivo, voy a trasladar a esta comisión mi punto de vista. Creo que el REF no debe poner el foco en empresas y sectores. Debemos pensar fundamentalmente en la sociedad, en el contexto macroeconómico de Canarias. El REF no puede ser el sitio donde los sectores van a reclamar lo suyo. Debemos buscar herramientas transversales que aumenten la prosperidad y que ésta se reparta. Debemos analizar cuánto aporta a ese objetivo cada medida, que se analice. Las herramientas deben fomentar la productividad de las empresas canarias, pensando en el importante peso que tienen los autónomos y las micropymes en el tejido productivo, como expuso de forma brillante en esta comisión Pedro Andueza, presidente de ATA Canarias recientemente. Otro objetivo importante debe ser blanquear la economía, disminuyendo al máximo la economía informal que tanto daño nos hace a todos. Una buena herramienta para ello puede ser la exención de IJIC al autónomo hasta un importe de facturación anual, facilitándole al máximo los costosos trámites administrativos que deben asumir las empresas. Todos compartimos que se ha acelerado de forma exponencial el ritmo de los cambios que se producen de forma constante en la sociedad y el sistema económico que la sustenta. La flexibilidad y la capacidad de adaptación a los nuevos entornos son requisitos indispensables con los que tenemos que aprender a convivir. La formación se ha convertido en un hecho diferenciador que aporta competitividad a las regiones. El Fuero Canario debe facilitar herramientas
que proporcionen el acceso a una formación actualizada que aporte los perfiles profesionales que las empresas vayan demandando en cada momento. Hablamos, por tanto, básicamente de formación profesional, que por sus características es mucho más flexible en sus itinerarios formativos que la formación universitaria. Se debe facilitar que las empresas participen de forma activa en la formación de los perfiles profesionales que se demanden. Sugiero la no tributación de los fondos que se destinen a becas de estudio o formación de sus empleados o de personas que accedan a prácticas formativas en las empresas, permitiéndose que esa formación se realice en cualquier lugar del mundo. Tener una población formada es la primera clave del éxito de una sociedad. El elevado coste de la formación, el más relevante junto al sociosanitario, exige máxima eficiencia en la gestión de esa partida. No parece razonable que sigamos empeñados en formar dando la espalda a las necesidades presentes y futuras del mercado laboral. Si queremos evolucionar y reclamamos cambios, debemos estar dispuestos a hacer las cosas de forma diferente. No pensemos en matices sobre el REF existente. Pensemos fuera de la caja. El escenario global actual exige que seamos valientes. Las herramientas que el REF ha puesto a disposición de la sociedad canaria han sido útiles y valiosas. Hemos conseguido retos inimaginables para una región ultraperiférica de nuestras características. Nuestro liderazgo mundial en el sector del turismo es buena prueba de ello, como también podemos hablar de grandes logros en el sector logístico, portuario, sanitario y otras actividades que con herramientas fiscales como la Reserva de Inversiones en Canarias han logrado que dispongamos de empresas canarias de mayor tamaño y excelente productividad a base de continuas inversiones físicas y tecnológicas que han conseguido que sean competitivas en los mercados internacionales. Ahora debemos dar un salto más, identificando medidas transversales que incrementen el bienestar y la prosperidad de todos los canarios, con el propósito de ensanchar la clase media. Para ello, será necesario modificar profundamente o eliminar alguna medida del pasado, como es el caso de la IEM, diseñado en su día para proteger la industria y la producción local mediante el gravamen a la importación de ciertos bienes, lo que encarece el coste de vida de los canarios, dificulta el comercio online y penaliza la competitividad de otros sectores de actividad claves para nuestro desarrollo. Debe mantenerse el objetivo inicial de facilitar la viabilidad de la industria canaria y favorecer el empleo industrial en las islas. Pero para ello debemos diseñar medidas incentivadoras del consumo de productos canarios mediante bonificaciones fiscales a las empresas que adquieran estos productos, lo que convertiría la medida en una herramienta transversal que favorecería a todos. Para favorecer la industria implantada en Canarias es imprescindible acometer políticas que reduzcan el coste de la energía eléctrica, especialmente si estamos pensando en Industria 5.0 que pone al ser humano y la sostenibilidad en el centro, integrando la tecnología avanzada con los valores sociales y medioambientales. La inminente llegada de la superinteligencia artificial, la conectividad total a través de 6G e Internet cuántico, la automatización autónoma sin intervención humana y otras tendencias inimaginables hoy, nos llevarán a una necesidad de consumo de energía muy elevada que no es compatible con nuestro sistema energético actual, que exige una transformación profunda. Ya que he empezado diciendo qué medida fiscal eliminaría o cambiaría sustancialmente, vamos a analizar otras medidas fiscales que propongo. Todas las medidas fiscales, para ser efectivas, necesitan ser seguras, poco interpretables y, en caso de litigio, la competencia de la interpretación debe recaer en un organismo altamente especializado y para ello propongo que sea la Agencia Tributaria Canaria la competente en la interpretación de las herramientas fiscales específicas de Canarias. Es más fácil pedir diferenciales a los incentivos fiscales de carácter estatal ya existentes, como ocurre en el cine, que pedir incentivos exclusivos para Canarias. Propongo que defendamos un diferencial respecto a la existente reserva de capitalización, incrementando el porcentaje del 15% aplicable en el resto del Estado para que podamos llegar entre el 60 y el 80% en Canarias, lo que nos permitiría tributar por impuestos de sociedades entre el 10 y el 7,5%.
Alcanzar la máxima bonificación podría llevar aparejadas medidas como inversión en formación, compra de productos canarios, contratar determinados perfiles, mejoras en la conciliación laboral, creación de empleo o incrementos retributivos, por ejemplo. La reserva de capitalización sería compatible con el mantenimiento de la reserva de inversiones en Canarias, cuyo mantenimiento es fundamental para dirigir la inversión a actividades de interés general, como puede ser el incremento de la oferta de vivienda en Canarias, asunto de máxima prioridad para todos. Para reducir la brecha existente de renta media disponible respecto a la media española, propongo deducción de IRPF y bonificación de cuotas patronales a la Seguridad Social para determinados tramos de edad, como mayores de 52 o menores de 26 años. Para estimular la diversificación de la economía, propongo bonificaciones a nuevas actividades que hoy no son relevantes en Canarias y que son necesarias para nuestra productividad y competitividad. Para favorecer la prosperidad y el bienestar en las islas no capitalinas, propongo que se aplique un multiplicador a los diferentes incentivos o bonificaciones, algo que todos entendemos necesario para que disfruten de las mismas oportunidades que las islas capitalinas y el resto del Estado español. Dentro de las medidas económicas de nuestro actual REF, todas útiles y necesarias, me gustaría reforzar la importancia que tiene la bonificación del 75% en los billetes de transporte aéreo y marítimo para residentes y las ayudas al transporte de mercancías entre islas y con la península. La movilidad de los que residimos en las islas no solo tiene un componente de extracoste que debe ser compensado, sino que tiene otros componentes de tiempo y ausencia de flexibilidad que son insalvables. Fomentar la competencia y garantizar comunicaciones de calidad y alta frecuencia debe ser un objetivo que debemos alcanzar. Creo que, en cualquier caso, la filosofía que inspira esta comisión no debe ser tener medidas o ventajas por tenerlas. El objetivo es que estemos en igualdad de condiciones con el resto de España. Encontraremos el consenso, insisto, y lo haremos desde el compromiso, asumiendo los deberes que todo derecho conlleva, conscientes de que nuestro proyecto de vida, como personas y como sociedad, exige compensaciones y necesita nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manríquez de Lara, por sus aportaciones. Ahora pasamos a las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios que le preguntarán cuestiones y espero que ustedes les respondan. Empezamos con el grupo mixto. Señor Acosta, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Manríquez de Lara. Coincido con usted en que el REF no debe ser un fin en sí mismo y que, en definitiva, se debe a la sociedad. No tenemos que enfocarlo tanto en sectores o empresas, sino también vislumbrar a qué nos puede ayudar a mejorar las condiciones de vida socioeconómicas, que eso fue precisamente uno de los fines por los que en su día se constituyó y es el acervo histórico que ha ido creando que desde la conquista hasta ahora tengamos un régimen económico y fiscal diferenciado. Me parece muy interesante y ha salido muchas veces en esta comisión analizar cada uno de los incentivos para ver luego la productividad que tendrá. Hemos visto cómo, por ejemplo, en esta comisión la RIC ya muchas veces se destina a una inversión prácticamente improductiva como una fórmula que tienen los empresarios de intentar pagar menos a lo mejor en el impuesto de sociedades y no como una fórmula para buscar una mejor inversión que les permita aumentar la productividad o competitividad de sus empresas. Aquí está claro de que tenemos que darle una vuelta a ciertos incentivos para precisamente ir a la mejora de las condiciones socioeconómicas. Me parece muy interesante ese análisis y creo que sin duda esta va a ser una de las conclusiones a las que puede llegar esta comisión. También me parece muy oportuno la seguridad jurídica. Es otra de las grandes cuestiones que han salido en esta comisión. Lo que no sé es el encaje que pudiera tener que sea la agencia tributaria quien sea el ente que por fin pueda determinar si se está interpretando o no, puesto que también hay una potestad jurisdiccional como última instancia una vez que se agota la vía administrativa por parte del contribuyente a la hora de entender que no sea, por ejemplo, valorado por la Administración tributaria una determinada deducción. En cuanto a los incentivos diferenciales, efectivamente creo que también tenemos que aprovechar lo que está en península y nosotros tener un porcentaje mayor para así hacernos más competitivos y que esas empresas que a lo mejor ya operan en península puedan ver Canarias como un sentido diferenciado, pero por la misma regla le quisiera preguntar
porque dentro de Canarias también no tenemos unos incentivos que sean unos márgenes multiplicadores en las islas no capitalinas con referencia a las capitalinas, para intentar también que se produzca un mayor desarrollo y que esos incentivos económicos o tributarios en las islas no capitalinas tengan un efecto multiplicador mayor que las islas capitalinas, atrayendo también inversión. También, respecto al refuerzo de la bonificación, coincido con usted, del 75%, pero también le quiero preguntar qué opinión le merece cómo está operando actualmente la bonificación al transporte, tanto la que tiene el Ministerio como la que tenemos en Canarias, puesto que hay una demanda cada vez mayor de muchas empresas, sobre todo en las islas no capitalinas, que ven que el trámite es muy farragoso, que hoy se está cobrando la del 23%, estando ya en el 25, con lo cual es muy difícil que lo pueda repercutir en el precio y no está abaratando la cesta de la compra, o al menos en la mayoría de empresas que lo solicitan, que opera prácticamente como un ingreso extraordinario y no como una parte alícuota escandallada de lo que sería su margen operativo. Y me gustaría quedarme con su última frase, que no hay que pedir ventajas por pedirlas, sino que tenemos que competir en igualdad de condiciones, que es ahí donde el REF precisamente se tiene que diferenciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Costa. Tiene ahora la palabra la Agrupación Socialista Gomera. Señora Melody Mendoza, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y también buenos días y darle la bienvenida al señor Manrique de Lara. Le agradecemos, por supuesto, su exposición de antemano y también todas las propuestas y medidas que ha hecho a lo largo de su intervención. También, para poder preparar esta intervención, lo que hemos hecho es seguir declaraciones suyas recientes, en las que ha subrayado la importancia de reforzar el encaje del régimen económico y fiscal en el conjunto del Estado. Ahí yo creo que coincidimos con usted y coincidimos con todos los ponentes que han pasado por esta comisión, en que el REF pues debe de dejar de ser percibido como un privilegio para pasar a entenderse como lo que es, un mecanismo compensador imprescindible para territorios con desventajas estructurales como es el nuestro. Nos gustaría hacerle una serie de preguntas, y entre ellas es ¿qué recomendación específica haría usted para que los autónomos, pymes y micropymes de Canarias puedan beneficiarse de forma efectiva del REF? La realidad es que la mayoría de los incentivos fiscales del régimen pues no son accesibles para este tipo de empresas, que sí que son las que representan la mayoría de nuestro tejido económico, pero que no llegan a verse beneficiadas. ¿Qué tipo de medidas o ajustes podrían incorporarse al REF para que también sean destinatarios directos de estas compensaciones? Otra pregunta es ¿qué cambios legislativos considera urgente para garantizar que el REF pues, se adapte al contexto económico actual y no quede pues, desfasado frente a las dinámicas del mercado y las transformaciones tecnológicas? También usted ha defendido que el REF puede ser un catalizador para la digitalización y para la internalización. En este sentido, ¿qué sectores cree que podría liderar ese cambio y cómo se debería de diseñar el REF para poder potenciar esa transformación? También le queríamos preguntar sobre su opinión con respecto a la figura del comisionado del REF, pero creo que ha quedado bastante claro en su primera intervención el acierto, en este caso por parte de este Gobierno, de la creación de esta figura. Y, bueno, y por último, preguntarle también qué medidas propondría usted para disminuir esas desventajas que hay entre las islas capitalinas y no capitalinas con respecto también al régimen económico y fiscal. Agradecerle su presencia en el día de hoy y que nos pueda responder algunas de las preguntas que le hemos realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Mendoza. Pasa ahora el Grupo Parlamentario Vox. Señor Nieto, por un tiempo de 3 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Don Agustín Manrique, muchas gracias por su visita y, sobre todo, porque creo que nos ha hecho una exposición, dentro de la brevedad del tiempo, práctica. Nos ha dicho cosas prácticas que creo que pueden ser interesantes debatirlo. Ha mencionado que deberíamos considerar el REF como algo nuestro. Le puedo tranquilizar diciendo que todos en esta comisión consideramos el REF algo nuestro, pero a continuación ha pedido unidad. Me gustaría que esa unidad que salga de esta sala no sea uniformidad, que también se tengan en cuenta sensibilidades pues que no entran dentro de la uniformidad, que no haya rodillo. Y, por otra parte, ha dicho que debería ser el REF
algo válido para la sociedad, que debía ser transversal. Todos queremos que el turismo, que es lo que está ahora primando y tirando la economía canaria, pues llegue a todos los bolsillos, a todos los canarios, que haya esa redistribución de la riqueza. Yo le pregunto si usted piensa que lo que llaman tasa turística podría ayudar a esa redistribución de la riqueza o no, en su caso. También absolutamente conformes desde Vox que hay que proteger nuestros productos, potenciar el consumo de nuestros productos, etcétera, y que el AIEM en su estado actual no solo no lo está favoreciendo, sino que lo está perjudicando. Sí, sería motivo de hablar muchísimo, pero dado el tiempo que tenemos, me gustaría solamente recogerle el guante y apoyarlo. Claro, ha hablado de seguridad jurídica y propone que haya un organismo, a poder ser en manos de la ATC, la Agencia Tributaria Canaria, que sea la que dirima las diferencias de opinión. Eso creo que todos sabemos que el Estado, a través de la Agencia Tributaria, no va a ser nada fácil que deje esa competencia, puesto que son los encargados del cobro, de la gestión del impuesto sobre sociedades y de renta, los principales afectados por el REF. ¿Usted cree que se podría llegar a hacer una vía intermedia donde, sin ceder, el Estado pueda admitir a la Agencia Tributaria Canaria, sobre todo, acortar los plazos en las decisiones y en la toma en consideración de las discrepancias que pueda haber, que creo que eso es una de las cosas, el plazo, que más influye en la falta de seguridad que hay por otra parte? Y si pudiera ampliar, me ha resultado dudas porque ha dicho que la formación, cuando ha hablado de la formación profesional, que es una vía clave, etcétera, porque ha dicho que estamos formando dando la espalda a la realidad existente. En cierto modo comparto lo que quiere decir, pero si pudiera explicarnos en concreto a qué se estaba dirigiendo, se agradecería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Nieto. Ahora tiene el turno el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, Bloque Canarista. Señora González, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta, señorías, señor Manrique, darle la bienvenida a esta comisión y, por supuesto, agradecerle su participación en la misma. Esta comisión va de analizar cuáles son por dónde tenemos que ir para llevar a cabo una modificación del REF que permita adaptarlo, sobre todo a la realidad actual que es cambiante, porque el hoy es distinto a mañana, ¿no? O sea, esa realidad cambiante, lo cual le obliga a intentar que sea flexible, que al día de hoy no lo es. Eso yo creo que es lo básico y, por supuesto, en cuanto a la seguridad jurídica. Yo, por todas las intervenciones de los que le han precedido, que han sido ya no sé cuántos, pero como una treintena, sobre todo hablan de la inseguridad jurídica en lo que viene referido a la RIC, básicamente, a lo que es el impuesto de sociedades. Y sobre todo por las opiniones cambiantes o que puedan tener pues distintos inspectores de Hacienda en la materia. Yo, sinceramente, me encantaría que fuera así, pero tengo mis serias dudas que siendo pues una competencia de el gobierno estatal, de la agencia tributaria, se diera a la Agencia Tributaria Canaria darle mayor seguridad al REF, pues siendo ellos siendo la agencia tributaria, porque al fin y al cabo no deja de ser sino el impuesto de sociedades, que no es un impuesto canario. Yo entiendo que, y corríjame así, entiende que no es así, que los requisitos fundamentales de modificación del REF deben ser adaptarse a los cambios económicos y sociales, fortalecer la competitividad de Canarias, facilitar el acceso a las ayudas REF y garantizar la sostenibilidad de estas ayudas. Porque es que no podemos olvidar otra de las cosas importantes, y es que la Unión Europea está cambiando las principales prioridades, básicamente llevándolas hacia seguridad y defensa, y que esto puede afectar a nuestro REF, porque nuestra condición de región ultraperiférica es la que nos lo que nos consolida pues nuestro régimen económico. A mí me gustaría, si puede ser, que nos comentara cuál es su parecer a este respecto.
Ustedes, de todas maneras, también, algo que quería comentar, ha pedido unidad, unidad que siempre ha existido. Hay dos cosas en las que, por lo menos en Canarias y en el Parlamento de Canarias, históricamente ha tenido unidad. Las modificaciones del REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Pero ya esa unidad está rompiéndose, está quebrándose. De hecho, ya hay modificaciones que se están haciendo al REF en medio de esta comisión, que precisamente es para eso, y sin embargo, el gobierno o partidos que componen el gobierno están en Madrid llevando modificaciones del REF que ni están consensuadas en esta comisión, de la que todavía no existe dictamen. Con lo cual, yo temo que esa unidad que es imprescindible se puede quebrar. Y creo que es un tema grave, pero que realmente lo están propiciando. Luego, habló usted también de las rebajas del IRPF. Y yo le pregunto, ¿por qué? O sea, que sepa que en mi caso particular y en mi formación política no estamos de acuerdo, porque entendemos que el régimen económico y fiscal no es para bajar impuestos. No está para bajar impuestos, está para mejorar la actividad económica y por tanto el empleo. Entonces, pero ya el comisionado del REF y muchos hablan de bajar a través del REF, bajar a través del REF y el IRPF. Que sepa que nosotros... González, vaya terminando, por favor. Es que no tengo reloj, perdone, presidente. Ya le he dado un minuto extra. Eran 4, ¿no? De todas maneras, 3. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manrique de Lara, y gracias, presidenta. Gracias, señora González. Tiene el turno ahora el Grupo Parlamentario Popular. A ver si se conecta. Señor Enseñat, sí. Pues tiene un turno de 3 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y buenos días y bienvenido, señor Manrique de Lara, a este Parlamento y a esta comisión de estudio del REF. Darle las gracias por su exposición. Creo que más que necesaria escuchar también siempre la palabra y la opinión de los empresarios. Comparto con usted primero 2 cuestiones. Una vez más, porque ya lo hemos hecho alguna vez, poner en valor el trabajo de la cátedra del REF y también de los colegios profesionales en todo ese trabajo y estudio y actualización de nuestro fuero fiscal. Y la segunda es precisamente eso, que no tengamos miedo ni reparo a denominar a nuestro régimen económico y fiscal nuestro fuero fiscal y económico. A la semejanza del fuero vasco, nosotros tenemos nuestro fuero canario. Y también compartimos la importancia de que nuestro REF o nuestro fuero sea efectivo, que nos marquemos unos objetivos y que también midamos cómo ha evolucionado esos objetivos, esas medidas y cómo han conseguido o no alcanzar los objetivos marcados. Y estoy hablando, por ejemplo, y el más importante también, generar riqueza y economía en Canarias, lo cual nos va a permitir pues que haya unos mejores y mayores empleos, que haya una mayor renta familiar y que por lo tanto aumentemos el bienestar social de todos los canarios. Y para eso es necesario diversificar nuestra economía, apostar por los sectores productivos, los tradicionales, que también tienen que verse beneficiados por el REF, y por todos los estamentos, empezando por nuestros autónomos y nuestras pymes, que como bien ha dicho usted, representan casi el 80, el 90% de nuestro tejido productivo, pero también por sectores emergentes, por sectores nuevos, que ahora están poco o no consolidados en Canarias y que es necesario tener un foco de atracción para esos sectores porque tienen alto valor añadido. Usted ha hablado mucho de que las figuras tienen que ser transversales, pero también me gustaría saber su opinión, porque aquí se ha planteado sobre focalizar algunas medidas en un plus para atraer a todos esos sectores emergentes, como puede ser la inteligencia artificial, como se está haciendo ahora mismo el cine, como puede ser la I+D+I, etcétera. También le he oído varias entrevistas hablando siempre de la importancia del respeto a nuestro fuero fiscal en todos los estamentos de la administración y también por parte de la agencia tributaria. Y esto lo uno a lo que usted ha dicho, a las necesidades de seguridad jurídica. Me voy al siguiente paso que también ha hablado. No podemos compartir con usted la necesidad de eliminar el AIEM, lo cual no es o no quita o sea incompatible con la necesidad de tener una reforma y actualización continua de nuestro AIEM. Pero sí la necesidad de que el costo real del transporte, una pata de nuestro régimen económico, esté cubierto. Y en este le pregunto,
¿por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanta resistencia por parte del Gobierno de España de cubrir el costo real del transporte de mercancías? Estoy hablando de mercancías a Canarias. Algunos intervenientes, señor Merkelara, han hablado de la necesidad de poner sobre la mesa medidas anticíclicas, que no solamente las figuras fiscales vayan pro en los momentos buenos, sino que también tengamos alguna variable para cuando vienen los momentos malos nos ayude a salir de esos momentos malos. A lo mejor lo que usted ha hablado de la reserva de capitalización, de impulsarla y potenciarla, puede ser una de esas medidas. Usted ha resaltado la necesidad de que busquemos fórmulas para potenciar la formación profesional, y también aquí también se han planteado por varios intervinientes cómo potenciar las figuras fiscales en relación a la generación de empleo y de empleo de calidad y empleo bien remunerado. Y termino porque creo que se me acaba el tiempo. Se ha planteado por varios fueros que no solamente vaya focalizado para... Ojo, no son Señor Enseñat, no sé si me oye. A ver, efectivamente le pido primero disculpas a la señora Esther González, porque es verdad que son 3 minutos más 1 y a ella se lo di, a usted también se lo he dado, pero en los últimos 10 segundos que le restaban, usted tenía una última pregunta, pero se ha cortado la conexión. Por tanto, haga usted la última pregunta, por favor. Pregunta. Señor Merkelara ha planteado algunas cuestiones sobre cómo generalizar las figuras fiscales también a la población en general. Aquí se ha planteado beneficios en el IRPF asociados al REF, a las figuras fiscales. Me gustaría que hiciera una valoración. ¿Qué le parece? Termino. Gracias. Gracias, señor Enseñat. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, señor Barragán, por un tiempo de 3 minutos más 1. Gracias, presidenta. Bienvenido, don Agustín Manrique de Lara. Empezó usted diciendo que el REF no debe poner el foco en empresas y sectores, debe poner el foco en la sociedad, pero la mayoría de las propuestas que ha hecho estaban dedicadas precisamente a los sectores y a las empresas. Que no tengo nada en contra, pero esperaba también alguna propuesta en términos generales, precisamente cuando hacía la referencia al foco en la sociedad, más allá del descuento del IRPF. Nosotros no participamos de la propuesta de la bajada de la IEN. Creemos que sigue siendo válido, y lo que sí estamos completamente de acuerdo en relación a la IEN es que la revisión debe ser permanente, año por año, de tal forma que vayamos viendo cuál es la evolución, a qué productos pueden afectar o no. Me gustaría saber si hay alguna referencia, por ejemplo, hizo la referencia al comercio online con respecto a la IEN, qué tipo de productos pueden estar compitiendo con productos de fuera y que tengan dificultades porque es que los traemos a través del comercio online. En cuanto a la coordinación, aquí estamos evolucionando desde la posición que acaba de marcar de la agencia tributaria como órgano para regularizar y dar seguridad jurídica a toda la controversia o consultas vinculantes que se pueden hacer en torno a las medidas fiscales, pero no debemos olvidar que es una ley de Estado, que esa ley de Estado tiene también ayudas de Estado, que esas ayudas de Estado hay que comunicarlas permanentemente a Bruselas, y quizás lo que se nos aconseja es que busquemos una figura intermedia, y esa es la pregunta, una figura intermedia en que ambas agencias tributarias colaboraran y tuvieran un órgano común en el que efectivamente se dilucidara lo que pueden ser, en este caso, las consultas vinculantes en torno a la aplicación del REP. Me gustaría también que cuando hablamos de nuevos sectores productivos que pueden aparecer en el archipiélago y por lo tanto pueden ser también objeto de subvención, cuestión en la que también compartimos, si ustedes en este tiempo han podido identificar de qué tipo de sectores valdría la pena hacer la apuesta de la bonificación o de ayudas concretas para esos nuevos sectores que necesitamos que se implanten o que tengan una parte en nuestro PIB como empresas nuevas, de nueva generación, que no están ahora mismo aquí en el archipiélago
instalado. Y por último, me gustaría también, si cabe, Presidenta, una pregunta en torno a, la hemos hecho a muchos de los comparecientes, ¿qué más puede hacer el REF conjuntamente con los empresarios, conjuntamente con la Administración, para ayudar a que se genere más empleo y que ese empleo sea también de calidad? Muchas gracias, señor Barragán. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Santana, por un tiempo de 3 minutos más 1. Gracias, señora presidenta. Buenos días, don Agustín, bienvenido y gracias por su comparecencia, en la que nosotros podemos compartir algunas de sus reflexiones, en otras tenemos más discrepancias, pero sí le tengo que reconocer que coincidimos en un elemento fundamental, que es el avanzar hacia consensos. Además, usted, por la experiencia que le atesora, es un hombre pragmático y sabe que los consensos también se generan por todas las partes. Y hay elementos que hay un amplio consenso, como puede ser el buscar la seguridad jurídica máxima en torno a una figura como la del régimen económico y fiscal, para que no puedan haber interpretaciones que coarten pues, el buen funcionamiento de la herramienta. Yo comparto la reflexión de algunos compañeros que quizás no debe ser la agencia tributaria la competente cuando estamos hablando de una herramienta como la del régimen, que tienen otros interlocutores que tienen mucho que decir, y me gustaría pues invitarle a ver si lo más pragmático en este sentido sería tener un órgano mixto de coordinación y supervisión técnica entre todas las administraciones que puedan operar antes de que se tomen decisiones para dotar de mayor seguridad jurídica a esta herramienta. Creo que sería una herramienta fundamental y que ayudaría muchísimo. Nosotros no compartimos, bueno, podemos entender que es legítimo que los gobiernos creen la figura del comisionado del REF, pero no compartimos el papel que ha venido jugando el comisionado del REF por la poca prudencia que ha tenido con algunos elementos que han suscitado más disenso incluso en esta propia comisión que otra cuestión, ¿no? Yo creo que se ha quedado de manifiesto que en relación a lo que usted propone sobre la IEM, los grupos políticos en estos momentos tenemos un amplio consenso en el sentido de que debe de seguir existiendo el IEM. Otra cosa es que esté en revisión continua, y tampoco, al menos por nuestro grupo, compartimos el tocar el IRPF como se ha planteado por el propio comisionado del REF, teniendo en cuenta que ya el IRPF está sujeto a una serie de bonificaciones, incluso que tienen que ver más con cuestiones presupuestarias que con cuestiones fiscales. Contratos que están bonificados y que podrían, pues entenderse que pudieran ser un incentivo a la creación de empleo siempre y cuando este empleo sea de calidad. Después hay herramientas que son de acompañamiento y que nosotros entendemos que son competencia del Gobierno canario y que no necesariamente necesitan una modificación del régimen. Por ejemplo, usted habla de formación y en Canarias existe una estrategia canaria de formación profesional dual que usted conoce bien, pero que no está siendo desplegada por el actual Gobierno, sino más bien va en sentido contrario precisamente de lo que ha suscitado un amplio consenso en Canarias. Por lo tanto, no miremos solo hacia arriba cuando tenemos que mirar hacia los lados también, ¿no? O también cuando se habla de la política de autónomos, existe un plan de apoyo del trabajo autónomo, del fomento autónomo y de las pymes en Canarias, que está vencido y tampoco este Gobierno ha hecho nada. Podemos compartir que se puedan buscar fórmulas adicionales que pudieran suscitar consenso en el régimen económico y fiscal, pero es que no identificamos ninguna propuesta concreta que pueda incentivar ese consenso, sino, insisto, en materias que pudieran tener ese consenso y lo tienen en Canarias, no están siendo ejecutadas por este Gobierno. Me ha faltado conocer mucho más sobre la posición que usted tiene sobre la materialización de la RIC, por ejemplo, en empleo, en los instrumentos financieros, porque en empleo, que yo sepa hasta el momento, sí se ha hablado de forma general, pero si queremos una dimensión social, tenemos que valorar también si esos salarios, esos derechos laborales tienen que estar vinculados a otro tipo de políticas que usted conoce bien, como la negociación colectiva, y no necesariamente aventurarnos a decir que tiene que ser una reforma eventual del régimen económico y fiscal, porque sería entonces mirar para otro lado y no mirar las responsabilidades amplias que tenemos que tener también los agentes sociales y económicos. Esas son algunas de las preguntas y espero gustosamente a su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santana. Pues ahora, para cerrar esta primera ponencia, tiene usted, señor Manríquez de Lara, un turno de 10 minutos ampliable a otros 5 para responder a todas las cuestiones que le han planteado los diferentes grupos parlamentarios. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. No tengo la experiencia que tienen ustedes en clavar los tiempos, pero voy a intentarlo. Las preguntas son muchas y desde luego voy a huir de cualquier tipo de confrontación porque creo que no es el objeto ni de mi comparecencia ni del objetivo de esta comisión de buscar puntos de encuentro, ¿no? Planteaba el señor Acosta desde el Grupo Mixto sobre la utilidad de la RIC, ¿no? Yo creo que no deberíamos en ningún caso demonizar esta herramienta que ha sido extremadamente útil para el tejido empresarial canario y por lo tanto para el empleo y por lo tanto para la renta de los canarios. El que nosotros tengamos empresas de mayor tamaño que inviertan en actualizarse y que sean competitivas, de eso depende en buena medida nuestro futuro. Eso no quita con que se agote y con que sea cíclica y con que se agote la capacidad de invertir de algunas empresas o con que se haga una mala utilización, pero para eso está la agencia tributaria, que además yo defiendo que es el organismo que mejor funciona del Estado español, afortunadamente, y que para no podemos acabar con una herramienta por hechos aislados, por mucho que sean más o menos numerosos, ¿no? Sobre la valoración del transporte también me hacía una pregunta y yo valoro de forma muy positiva la situación que tenemos en estos momentos. Las frecuencias han aumentado de forma considerable, la calidad del transporte aéreo y marítimo es muy elevada. Dudo que exista ningún archipiélago en el mundo con una calidad y frecuencia como la que tenemos en Canarias. El precio, sin duda, todos desearíamos que fuese más bajo, pero todos estarán de acuerdo conmigo que en función de que reservemos nosotros para ir a una reunión con una fecha concreta o que nos vayamos de vacaciones o que seamos estudiantes o que vayamos a ver ocio, pues el precio varía muchísimo, ¿no? Depende mucho de las necesidades de prefijar. Creo que eso es algo que la competencia hará que siga mejorando con el tiempo. Démosle tiempo porque sin duda va bien. Los canarios están viajando por toda España de momento y entre islas y lo hacen por todo tipo de motivos y no rehuyamos a los motivos como el ocio o el conocimiento o el encuentro o la ampliación de horizontes, porque también eso es muy importante para el isleño. Nada que decir, por supuesto, a los motivos sanitarios, familiares o profesionales. También planteaba la Asociación Socialista Gomera algunos temas sobre el REF que yo comparto y preguntaba específicamente sobre autónomos, pymes y micropymes. Yo no quiero variar una coma a la intervención del presidente de Data Canarias, que entiendo que fue brillante al respecto, ¿no? En cuanto a las medidas para diferenciar islas capitalinas y no capitalinas, creo que es algo absolutamente necesario. Igual que defendemos desde Santa Cruz de Tenerife o desde Las Palmas de Gran Canaria que tenemos un diferencial por motivos de distancia y de tamaño respecto a Península o otras regiones del continente, que vamos a decir de las islas no capitalinas o incluso de algunas comarcas de las islas capitalinas. Es necesario que se instrumenten hechos con bonificaciones diferenciales, siempre que, desde luego, esas islas estén de acuerdo con que eso se haga, porque la isla puede optar por mantenerse como está, puede optar por un desarrollo en la línea que quiera, y eso es algo para que las islas deben ser soberanas y donde los cabildos tendrán una opinión muy importante. El representante de Vox hablaba de seguridad jurídica, de tasa turística, de unidad. Por hablar de un tema que no hemos hablado, pues la tasa turística, me pregunta si ayuda a la redistribución de la riqueza. Yo creo que ese no es el objeto de la tasa turística. Yo soy partidario de que desde luego se destinen fondos para que el sector turístico sea regenerativo, para que el sector turístico no solo sea neutro con nuestro territorio, sino que además ayude a recuperar no solo el territorio, sino la vida de las personas que vivimos en Canarias, ¿no? Para ello, yo he hablado en otras ocasiones de medidas como dedicar una parte del IGIC que paga el sector turístico a esos fondos, pero lo primero que hay que hacer es definir dónde queremos que se coloquen esos fondos, porque recaudar por demonizar un sector es algo que yo no considero adecuado. Yo creo que el REF está para incentivar actividades, para dirigir economías, para fomentar la Canarias que deseamos, pero no para demonizar un sector que además es del que dependemos todos los canarios. Eso lo aprendimos en el COVID y espero que no se nos olvide nunca, ¿no? Y me hacía una pregunta también que mete el dedo en la llaga en la formación profesional. Yo podría estar aquí una hora hablando de formación profesional, es mi tema estrella, ¿no? Explicar que se está dando la espalda a la formación, o sea que la formación que se
da en estos momentos, da la espalda a las necesidades de las empresas, a los puestos y a los perfiles que se desarrollan, se resume muy fácil. En una visita reciente al País Vasco, hace 4 o 5 años, con Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco, es la persona que ha desarrollado toda la formación profesional del País Vasco, que ha inspirado a otras regiones de Europa y que desde luego ha inspirado a otras regiones españolas o comunidades autónomas españolas. Aprendí que en aquel momento, ahora son más, pero en aquel momento me decía, tengo 535 profesores, y yo pensé que era dando clase. Eran 535 profesores que solo se dedicaban a visitar empresas para ver qué formación necesitaban para los próximos 5 años. Esa es la forma de llevar la formación. O sea, vivimos en un mundo en el que de nada nos sirve un itinerario formativo de hace, ya no digamos 20 años, es que no nos sirve el de hace 3 años, es que miremos cómo era la economía hace 5 años y cómo es hoy, ¿no? No podemos dar la formación que los centros de formación quieren dar, ni los públicos ni los privados, debemos dar la formación que necesitan las personas, que es la que les da acceso a su proyecto de vida a través de la empleabilidad, ¿no? Se destinan muchos fondos en la Comunidad Canaria para formación, ¿no? Por distintos caminos. Eso, sin duda, requiere una visión actualizada de cómo funcionan las cosas en los sitios donde están teniendo éxito. Y están teniendo éxito pues, en País Vasco, están teniendo éxito en Madrid, están teniendo éxito en Galicia, en Andalucía. Veamos lo que ha hecho Málaga, sitios donde ha habido un salto cualitativo en el crecimiento económico y en la renta media disponible de las personas. Nueva Canarias me hablaba de las dificultades para que la agencia tributaria canaria sea la que interprete la política. Señoría, hace posible cosas que parecen imposibles, ¿no? Seamos valientes, luchémoslo, porque yo creo que la confianza que tenemos en la agencia tributaria canaria es máxima y que nadie en esta casa ni en la sociedad duda de la profesionalidad e independencia de este organismo, ¿no? El País Vasco es, y vuelvo a él, es una región en la que no hay precisamente una tributación baja. Ellos no necesitan una tributación baja, como si la necesitamos nosotros, como la necesitó Irlanda para el desarrollo económico que ha tenido. Y el País Vasco es una de las regiones, o yo diría la región con menor economía sumergida del Estado, y es precisamente por la cercanía que tiene la agencia tributaria al tejido empresarial y por la conciencia que tienen en ese territorio de que los impuestos se destinan y además son responsables del gasto que ellos quieren efectuar. Ellos tienen los ingresos que gestionan y no está concienciado solo el que recauda, está concienciado también la empresa y las personas. Creo que es un modelo que debemos analizar con interés, ¿no? Lo del IRPF, que me decía señoría que no estaba de acuerdo en reducirlo, yo lo veo necesario, lo veo desde el punto de vista de la estrechísima clase media económica que tenemos en Canarias y de la necesidad de que acerquemos la renta media disponible, porque nos estamos alejando muchísimo, no solo de la capacidad de consumo y de la capacidad de ocio que son necesarios en una sociedad como la que nosotros defendemos, sino que le está alejando también de necesidades tan básicas y tan necesarias como son la formación adecuada o incluso la disponibilidad de atención sanitaria. Creo que por ahí tenemos mucho recorrido y me vuelvo al ejemplo de Irlanda para no irnos a Singapur o a Nueva Zelanda, que son cosas mucho más complejas y que tampoco tenemos por qué estar continuamente yendo a ellas desde Canarias, pero Irlanda lo tenemos en el corazón de Europa y creo que también podemos mirar allí mucho para ver el salto que han dado en la última década, ¿no? El Partido Popular se refería a la sociedad civil, no solo a los colegios profesionales, sino a la cátedra del REF, estoy totalmente de acuerdo. Y contesto de forma genérica a todos los que me dicen que el AIEM y mantengamos el AIEM. Y yo pregunto ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué está sirviendo? ¿Para recaudar algo más de 250 millones de euros? Efectivamente, es una buena medida recaudatoria, pero ¿para el sector industrial sirve? ¿Para qué industria? ¿Para la industria 5.0, para la 6.0 que llegará o para una industria muy tradicional que probablemente no tenga ningún futuro en Canarias, sino simplemente lo que se está haciendo en estos momentos para que la industria triunfe en Canarias? Y es absolutamente necesario que ese sector se refuerce. Pensemos en la industria 5.0 y pensemos que a esa no la puede proteger el AIEM. Los intangibles el AIEM no los puede proteger. Y no solo dificulta que productos online penetren en Canarias porque hay otros que se producen aquí, es que
todo ese trámite aduanero que exige ese cribado aduanero está perjudicando tremendamente la importación ágil del comercio online tan necesario para las nuevas generaciones y para las nuevas formas de vida. Pensemos de verdad en la industria del futuro. El País Vasco, y vuelvo al País Vasco, es modelo de muchas cosas buenas, está haciendo una gran labor por la transformación de la industria. Abandonaron esa industria que ellos tenían, han sido un país industrial siempre. Abandonaron su industria para irse a la industria 3.0 y la 4.0, ya están en la 5.0, ya están pensando en lo que viene detrás de la 5.0. No nos anclemos y no protejamos cosas, incentivemos que cosas nuevas ocurran. Gustavo, nosotros tenemos, perdona que te tutee, porque tenemos una tradición larga de debate y de encuentro, ¿no? Y siempre lo hemos alcanzado. El análisis conjunto de cosas es bueno. Yo sé que tienes prioridades y en estos momentos estás en la oposición, pero la labor que puedas hacer a la oposición es tan importante como la que se hizo desde el Gobierno en cuanto a la formación profesional que tanto te preocupa y nos preocupa también a los sectores empresariales, ¿no? La formación profesional hoy es una necesidad imperiosa en Canarias. Vivimos con una formación superior, tanto la universitaria como la formación profesional, que es muy compleja. La universitaria se está quedando sin personas y quiere canibalizar las personas que acceden al mundo de la formación a toda costa para mantener sus estructuras, especialmente las universidades públicas, y tienen itinerarios formativos de hace 20, 25 años, algunos 50 años. Los más modernos son de hace 10 años, porque es que se tarda 8 o 9 años en hacer un nuevo itinerario formativo, que nos lo autoricen. Cuando está autorizado, ya no sirve. Eso es lo que lamentablemente tenemos y eso es lo que tendremos algún día que cambiar. Tenemos en institutos tecnológicos, tenemos tanto en empresas como en el sector público, perfiles de ingenieros trabajando haciendo cosas que tienen que hacer técnicos de formación profesional. Y eso lo tenemos que cambiar. El mercado laboral para crecer, las empresas para desarrollarse, para poder crear nuevos perfiles, necesitan que tengamos una formación adaptada a esa realidad y en eso debemos hacer todos un mayor esfuerzo. Tenemos que ser más flexibles, tenemos que permitir la formación online, tenemos que estar formando fuera de Canarias. La formación profesional desde Canarias será una magnífica herramienta para regularizar y regular los movimientos migratorios, tanto en origen, como se está haciendo ahora con tierra firme, como con formación profesional aquí, para que esos nuevos canarios que ya viven con nosotros, que son los menores no acompañados, que hemos acogido, pues se incorporen también de una forma efectiva. Ellos no pueden justificar aquí que llegan con un título escolar homologable, y son precisamente los certificados de profesionalidad los que le van dando acceso al final ser técnicos medios o superiores en formación profesional y acceder incluso al grado universitario a través de la formación profesional. Eso es lo que nosotros debemos propiciar si queremos una sociedad cohesionada y si queremos una sociedad no subsidiada. Insisto, el principal motivo, y le digo al señor Barragán también, cuando me decía que yo hablaba de centrarnos en las personas, pero que daba medidas para las empresas. Es verdad que doy medidas para las empresas, pero no busco que esas medidas tengan el fin en la empresa. Tenemos que canalizar las medidas de alguna manera, y es la empresa la que canaliza algunas medidas hacia la sociedad. Las medidas que son útiles para el sector o para la empresa, pero que no benefician a la sociedad, no deben ser útiles, no las debemos defender como nuestras, porque no son para la sociedad. La prosperidad el bienestar social, la cohesión social en Canarias lo tenemos que canalizar a través de herramientas útiles. Las empresas lo son, porque es el sistema económico el que sustenta a una sociedad, y eso, bueno, pues nos podemos ir a análisis un poco más profundos, ¿no?, de dónde las sociedades pues son más felices o donde tienen un mayor grado de bienestar, en el entorno europeo en el que nosotros nos movemos. Bueno, pues ahí yo creo que las empresas siguen siendo un canalizador, un catalizador muy útil para que las medidas lleguen a través del empleo y de la renta que derraman las empresas y, por supuesto, también de la recaudación que proporcionan para el sostenimiento de los servicios esenciales a los que no queremos renunciar, desde luego, en esta comunidad autónoma. He procurado tratar un poco todos los temas que me han planteado.
Me gustaría seguir mucho tiempo más aquí, pero creo, Presidenta, que con esto podemos dar por terminada, si usted lo considera. Muchísimas gracias, señor Manríquez de Lara. Efectivamente, usted ha cuadrado como un diputado más el tiempo que le hemos ofrecido para que usted exponga su ponencia. Y muchísimas gracias por su intervención, por las aportaciones que ha hecho. Estoy convencida que finalmente el debate final y sobre todo el estudio que se haga de esa modificación del régimen económico fiscal, pues tendrá sus frutos gracias a la aportación de todos los ponentes que han pasado por aquí. Muchísimas gracias y levantamos 2 minutos la sesión para continuar con el siguiente ponente.